Hola, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a todas, a todos y a todes al lanzamiento del libro de Jesús Diamantino, Horrores, Cuentos extraños y perturbadores. De parte de Editorial Cuarto Propio es esta aventura de publicar sobre libros de terror o libros de misterio, como fue la primera antología que también estuvo de la mano de Jesús Diamantino y otras autoras. La verdad es que es un espacio donde nos sentimos muy cómodas como editorial. Nos gusta mucho esto de poder tener ensayos académicos, poesía, narrativa, y los cuentos de ahora la verdad es que son súper, súper recomendables. Y ya para empezar, que está entrando la gente y estamos acompañándonos hoy en este lindo día sábado, quería contar un poco quién es Jesús Diamantino. Yo sé que muchos ya, muchas saben quién es el autor de estos cuentos, pero vamos a hacer la parte protocolar. Jesús Diamantino es docente e investigador universitario. Es doctor en literatura por la Universidad de Chile y magíster en letras por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es miembro del grupo de estudios sobre lo fantástico de la Universidad Autónoma de Barcelona y del grupo de estudios literarios y comparados de lo insólito y perspectivas de género de la Universidad de León. Ha sido editor de los libros Cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía del 2015 y Rutas inciertas, nuevos cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía 2017, ambos de Editorial Cuarto Propio. Así que el autor es parte de nuestra casa. Y autor y antologador del libro El legado del monstruo, relatos de terror, de Editorial Zigzag. Pero además de tener a Jesús hoy con nosotras, que es una gran alegría, tenemos a unos maravillosos y maravillosos presentadores, que son, los voy a nombrar ahora para que después podamos conversar con ellos, ¿no? Carlos Reyes, guionista de historietas, editor de cómics, divulgador, investigador y docente chileno, cofundador del sitio de historieta ergocomics.cl. Entre sus obras destacan Los años de Allende, publicada en Chile y el extranjero, Nosotros los Selknam y recientemente El cadáver de la realidad. También está Francisca Solar, escritora y periodista. El 2003 escribió El ocaso de los altos elfos, fanfiction, que tuvo más de 2 millones de lecturas y fue traducido a varios idiomas. Cuenta ya con 6 libros publicados para niños y jóvenes en 16 países y 4 idiomas, además de cuentos en diversas antologías en Chile y España. Recientemente publicó su exitosa novela Los últimos días de Clayton y compañía. Y también hoy día está con nosotras Verónica Barros, autora de la editorial también, quien es licenciada en Humanidades, mención en Literatura, profesora de enseñanza media y magíster en Pedagogía Teatral. Se ha dedicado 16 años a la enseñanza de la escritura, oratoria, lectura crítica, literatura y teatro a nivel universitario. Gran parte de su vida profesional trabajó en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde desempeñó diversos cargos como directora del Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales y del Centro de Escritura y Oratoria. Editora junto a Jesús Diamantino y Carolina Heiremans de cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía. Actualmente vive en la ciudad de Concepción y trabaja desde el 2016 en la Universidad del Desarrollo como cogestora, asesora pedagógica y profesora del programa de comunicación y pensamiento, además de ser docente del track de humanidades, trabajando desde la perspectiva analítica, el género fantástico y maravilloso. Obviamente con estas personas que hoy día nos acompañan, estos maravillosos autores y autoras, esta conversación tiene que empezar de algún lado. Y les queremos contar que fue un éxito la preventa. Hay muchos de ustedes que ya van a tener el libro en sus manos desde el lunes o martes, cuando ya Jesús los tenga todos firmados. Pero además, vamos a hacer un sorteo hoy día. Vamos a regalar un par de libros a quienes al final de las presentaciones hagan algunas preguntas y de ahí haremos un sorteo. Estamos todavía anotando algunas cosas, pero va a salir todo bien. Así que los invitamos y las invitamos que al final de las presentaciones podamos conversar, conocer de Jesús, conocer del libro, conocer estos cuentos, que hay algunos que a mí todavía, ay, ay, ay. Así que para empezar, quiero dejar con ustedes a Francisca Solar.
Dale, Ahí Fran. sí, ahí sí, ahí sí. Sí, no me estaba dejando Zoom. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes a todos. Yo la verdad es que antes de decir, pero ni una línea, yo quiero darle el pase a nuestro autor, estrella de esta tarde, que es don Jesús Diamantino, porque quiero que obviamente salude aquí a su audiencia primero, ¿no? Haga el saludo correspondiente y yo después digo todo lo que tengo que decir, pero primero que todo, por supuesto, señor Jesús Diamantino, adelante. Muchas gracias, Fran, por el pase. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los participantes, a todos los que están asistiendo en este minuto en la presentación, muchos amigos, lectores, alumnos, en fin, ¿cierto? Colegas. Así que feliz, ¿cierto?, de estar acá, principalmente, como le digo siempre a mi alumno de mis talleres, y la literatura, el arte, en el fondo, es para los lectores, ¿cierto? La literatura es para los lectores. Entonces, este libro, en el fondo, es para todos ustedes. Así que estoy muy contento de poder compartir eso y, por supuesto, darle las gracias a Editorial Cuarto Propio, a Marisol Vera, a Paloma, a Carolina, a todo el excelente equipo y trabajo que hay detrás, digamos, de esta gran editorial que para mí es un privilegio poder publicar acá. Y también, por supuesto, ya lo dije antes, tras bambalinas, pero vuelvo a agradecer a la Fran, a Verónica y también a Carlos por acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias. De nada, pues encantada. Bueno, ya van a tener tiempo de dar sus agradecimientos también nuestros dos flamantes panelistas, Carlos y Lavero. Yo por mi parte te agradezco muchísimo que hayas querido hacerme parte de esto. Como lectora, este género me fascina y no sé si le habrá pasado también a quienes nos acompañan hoy día, pero yo crecí sabiendo o escuchando que el terror es un género de nicho, que leen pocas personas, que a poco les interesa. Crecí escuchando esto de que Stephen King es literatura de supermercado y que en el fondo ¿no? que el terror es como un género menor que solo nos importa a unos pocos freaks. Y la verdad es que la calle, la vida real, me ha demostrado lo contrario, que el terror es un género que fascina a muchos. Quizá no con la visibilidad o la vitrina que tienen otros géneros, pero sin duda es un género que podríamos decir perfectamente que es un género masivo y que siento que es un género que tenemos que reivindicar socialmente, diciéndolo de alguna manera. Y específicamente, y esto lo digo específicamente por lo que sucede en Chile. Creo que es súper importante que sigamos teniendo, no voy a decir empezar a tener, porque por supuesto que ya tenemos autores de terror, pero tenemos que seguir creciendo en el circuito de terror en Chile. Es súper importante. Y en ese sentido creo que este libro de Jesús está en el camino correcto, llega en el momento correcto. ¿Dónde está? Ahí está, dice, horrores. Completamente en los tiempos, es justamente el tipo de lectura que necesitamos, etcétera. Entonces, yo no quiero dar la lata, obviamente, quiero ser lo más breve posible para poder darle también la palabra al resto de los panelistas, pero ¿qué quiero decir de este libro? Yo escribí el prólogo de este libro, estoy muy orgullosa de eso, de nuevo gracias a Jesús por darme esa oportunidad, y obviamente no les voy a leer el prólogo, que lata, no, latera, no voy a hacer eso, pero sí quiero darles un par de conceptos que dije en el prólogo, que de verdad es lo que me interesa como contarles acá. Y es que algo que sucede mucho en el ámbito literario, y probablemente esto Jesús también lo ha vivido mucho, quizá Paloma también, es que hay una distancia, casi un muro, por así decirlo, entre quienes producen literatura, los narradores, y quienes analizan literatura o critican literatura, ¿no? La academia, la crítica especializada, ¿sí? En Europa está muy mal visto ser ambas, ¿no? Escribir, ¿no? Escribir literatura y además ser académico en literatura o además ser crítico literario, o sea, es terrible,
¿sí? En Latinoamérica, en Sudamérica no pasa tanto, porque como somos tercer mundo, obviamente hay muchos de nosotros que hacemos ambas cosas, entonces están más difuminados las fronteras. Pero en general son dos roles que están bien separados, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta de este libro, del libro de Jesús, es que es una muy buena combinación de ambos roles, que no es algo tan común de ver. Es una muy buena combinación entre el profesor universitario, entre el doctor de literatura, el que sabe desde la teoría, el que sabe desde el análisis, y además el fanático de Lovecraft, el que tiene buena pluma, el que claramente se lo ha leído todo, ¿no? El fan de la literatura de terror, y que además cuenta muy buenas historias, y que busca el entretenimiento en el terror, que también es algo súper importante. Esa combinación a mí me mató, porque no es muy, como les digo, no es muy común de encontrar, para nada. En mi experiencia, que por supuesto es anecdótica, no es estadística, ¿cierto? Pero en mi experiencia, desde la academia hay esta suerte de mirar por sobre el hombro a la fantasía épica, al terror, ¿cierto? Como si fuesen géneros menores, ¿cierto? Como géneros de unos pocos freak, ¿sí? Como que no merecen tanto análisis, no merecen así como mi tiempo de académico, ¿sí? Entonces, el hecho de que Jesús no solo diga abiertamente que es un lector de terror, que diga abiertamente que goza el género del terror, lo cual es maravilloso, ¿no? Y además, desde su rol de académico, creo yo que es un tremendo precedente, que es un tremendo ejemplo, y que nos habla de que hacia allá tienen que ir los cambios. Tenemos que ir cambiando hacia allá. La academia se está quedando un poco obsoleta, un poco apolillada, tenemos que sacarla de los conceptos anticuados, de esto es literatura y esto no es literatura, ¿no? Esa conversación súper noventera de el bestseller no es literatura, ¿sí? No, ya, ¿no? Superemos los 90, ¿sí? Superemos esos momentos, estamos en otro camino donde por fin estamos dándole el respeto necesario a todos los géneros literarios, a todos los gustos literarios, estamos abriendo camino para el desarrollo literario en todos los ámbitos posibles, dando, como les decía, el respeto que merece cada camino, que creo que es súper importante. Y en eso el terror tiene que tener su propio camino y tiene que tener un camino así como un estandarte, ¿sí? En Chile, para ya ni siquiera hablar tanto de Latinoamérica, hablar solamente en Chile hay muy buenos narradores de terror. En Chile se produce muy buen terror. El problema, si es que podemos llamarle un problema, es que la mayor parte del terror que se produce en Chile lo producen editoriales independientes. Se produce en un, ¿no? ¿Cierto? Como en una conversación que es más under, ¿sí? Y que cuesta mucho que surja como de las grandes editoriales que tienen el monopolio y que tienen la vitrina de las librerías, ¿sí? Entonces, creo que este tipo de estrenos, como el estreno de Jesús, que ojalá sigan siendo más, tenemos que ser más, mucho más, es para generar un ruido tal de sacar a flote el género de terror y empezar a decir, oye, sí hay una camada importante de narradores de terror en Chile que no están escondidos por ahí, sino que muy orgullosamente son escritores de terror. Y creo que en ese sentido Jesús, desde su rol, no solo de narrador, no solo de lector de terror, sino además de académico, ¿sí? Que además él, es un jefe de departamento, es un doctor de literatura, no es cualquier chileno a pie, digámoslo, no es cualquiera, desde su rol, reivindica, creo yo, ayuda mucho a esta reivindicación que necesitamos del terror, del gusto por el terror. Y eso, como les digo, así como en resumen, es una de las cosas que a mí más me gustó de este libro como concepto. Solo para cerrar y para no monopolizar la conversación, los cuentos son muy buenos, son muy entretenidos, son muy diversos. Nos mueven por escenarios muy diversos. Aquí no hay un monotema. La gracia de Horrores es que pasamos de universos muy distintos, de escenarios demasiado distintos, entonces nos sacan de una cosa para entrar a otra. La verdad es que eso es muy, al menos para mí es muy entretenido, es muy atractivo. Y mi cuento favorito es el primero, ¿sí? Que es el primero, ¿cierto? Sí, es el primero. Rosalba, que es el primero. Y no, obviamente no había ningún spoiler del cuento, por supuesto que no, pero sí quiero, para cerrar, quiero decir por qué es mi favorito. Es porque
en mi experiencia, insisto, que es anecdótica, no es estadística, pero en mi experiencia no es tan fácil sorprender a un lector asiduo al terror. Yo soy una lectora asidua de terror, por lo tanto yo no soy un lector fácil. No soy un lector fácil de sorprender, no soy un lector fácil de engatusar, ¿no? Al contrario, soy un lector súper crítico. Y el cuento Rosalba, que es el primero, me sorprendió completamente en su plot twist, ahí al final. No lo vi venir como el estallido de octubre, y eso para mí es súper valioso. Es muy valioso para mí un autor que es capaz de sorprenderme, porque hay un momento en el que uno dice, ya en verdad, ya me lo leí todo, ya lo vi todo, me van a contar la misma historia de nuevo, no hay nada con qué sorprenderse, y Jesús sí me sorprendió. No es el único cuento con el que sorprende, por supuesto, pero ese en particular me sorprendió completamente porque no vi venir el desenlace, y eso me fascina. Así que nada, eso. Éxito, un grandísimo libro, excelentes cuentos, se los recomiendo muchísimo, y gracias, Jesús, por la valentía de lanzarte a escribir, porque no es tan fácil tomar esa decisión cuando uno está desde la academia. De verdad que es una tremenda valentía decir, ahora voy a ser un narrador, a pesar de los costos que eso puede conllevar. Así que como lectora del género, te lo agradezco mucho, que te hayas arriesgado a hacer esto, ¿sí? Y éxito. Muchas gracias, Fran. La verdad es que cuando Jesús llegó y conversaron con Marisol y tenía esta apuesta, no hubo ninguna duda, en ningún momento hubo una duda como para decir, vamos adelante con este libro. Y efectivamente, yo creo que Jesús tiene la habilidad de habernos llevado a una maravillosa antología, junto a Vero, ¿no? Y a Carolina Heidemann, una segunda parte de esa antología, y de repente aparecer como narrador con estos buenísimos cuentos, ¿no? Yo tengo otro, es mi favorito, no ese, pero vamos a esperar que la gente también lo tenga en sus manos para poder comentarlo en otro lanzamiento que haremos, en otra conversación que tengamos. Y para seguir avanzando en este libro, Cuentos Horrores, Cuentos Extraños y Perturbadores, tenemos a Carlos. Así que te doy la palabra, Carlos, para que nos des tu opinión de tu lectura, por favor. Hola, hola, muchas gracias. Ahí me escuchan y me ven bien, me imagino, ¿no? Eso. Bueno, les agradezco, como siempre, la posibilidad de estar presentando el libro. Para mí siempre es un placer cuando se lanza un libro, ¿no? Para mí un nuevo libro es maravilloso en un país como el nuestro, siempre. Bien, voy a presentar entonces Horrores, Cuentos Extraños y Perturbadores de Jesús Diamantino. Yo estoy de acuerdo, suscribo totalmente lo que decía Francisca. Solar, una gran escritora. Yo recuerdo siempre de Francisca el cuento que publicó en la antología de cuentos de terror chileno, a pesar de que es una antología de ciencia ficción y de terror, y su cuento es el único que, no sé si se lo he dicho, creo que en una charla lo dije, es el único cuento que recuerdo de ese libro porque fue bien perturbador la escena final. Hay un momento climático de ese cuento de la Fran Solar que yo recomiendo, que es un cuento que nunca olvidé y que lo vuelvo a releer cada cierto tiempo. Y no sé si te lo había dicho, pero lo digo aquí públicamente, es un cuento notable de terror. Y no es fácil escribir terror, ¿no? No solo es fácil, como decía ella, ser un lector o lectora habitual de terror, sino que aún más difícil es escribir terror. Bien, Jesús Diamantino se debate, como decía Fran, entre el hombre que está en la academia y el hombre que es escritor, el lector, el investigador y el fan de terror. Espero yo que lo que sucede acá es que ni el fan se coma al académico, ni el académico al lector, sino que simplemente esta fusión vaya creciendo, porque es interesante esa fusión que se produce. Los cuentos de este libro son bastante interesantes, como decía Todorov, varios de ellos oscilan en ese fantástico, en ese fantastique que dicen los franceses, en donde uno dubita, uno dice, momento, ¿esto está pasando en realidad? ¿Sucede en la mente del protagonista o la protagonista está pasando? Jesús juega con esa dubitación maravillosa en la mayoría de esos cuentos, a excepción de algunos cuantos que voy a mencionar ahora que no sucede aquello. Pero un gran porcentaje uno dice, esto es parte de un pasaje, de un paisaje mental del protagonista o la protagonista de ese cuento, o lo que estoy leyendo está sucediendo en realidad. Y lograr esa ambivalencia, esa ambigüedad que produce el terror siempre y el fantástico en general es interesante. Todorov habla de ello y tiene un libro completo en que habla de esta oscilación. Él dice que lo fantástico, ¿no es cierto?, justamente se produce en el instante mismo de esa dubitación, ni antes ni después, en ese segundo en que el público lector dice, a ver, tiene esa duda, ¿no? ¿Esto está pasando o no está sucediendo? También en el libro aparece otra noción, otra
otra noción que el académico Jesús Diamantino siempre hace en sus presentaciones, y es esta división entre el terror sustancial y terror sobrenatural. En el libro, por tanto, de Diamantino, aparecen ambos terrores. El sustancial es la amenaza que uno puede identificar en la realidad como algo posible, ¿no? Scooby-Doo sería un gran ejemplo de terror sustancial. Todo era mentira, y finalmente era un tipo que se disfrazaba de vampiro, que se disfrazaba de, o hacía un cosplay de cualquier otro monstruo, y es alguien que quiere ganar un dinero, no estafar a otros. Eso sería un terror sustancial en términos muy simples. Jesús hace eso en algunos de los cuentos. Pero también hay mucho terror sobrenatural que no tiene explicación racional. No sabemos por qué, cómo se produce. Y esa eterna duda termina y se mantiene eterna en el cuento, ¿no? Eso que hace Jesús acá se produce también. Hay transgresión cronotópica, que llama él, es donde se producen alteraciones de coordenadas del tiempo y espacio, como sucede, por ejemplo, en el cuento fantasy. Hay transgresión del cuerpo también. En varios de los cuentos que vemos hay transgresiones del cuerpo, es decir, degradación física, metamorfosis, deshumanización. Pero también hay transgresión de paradigmas sociales, en donde, por ejemplo, el canibalismo, la hiperbolización de la violencia, el asesino serial, se produce también. Entonces, todas esas categorías que él mismo enseña, que él mismo muestra en sus talleres, se producen también a la hora de la escritura. Hay una escritura consciente acá de Diamantino, ¿no? Él sabe en qué terrenos está pisando. Entonces, lo interesante sí es que la escritura de Diamantino no es académica. No es el tipo que dice, oh, qué lata, el tipo me está diciendo que sabe esto. No, en absoluto. Es una lectura veloz, rápida, veloz, digo, no usa demasiados adjetivos, frases cortas, al callo, y yo diría que hay una economía de medios en la escritura de Diamantino que me llamó mucho la atención. No hay floritura, sino que va directo al grano, pero con suavidad, con lentitud. Y tampoco es el cuento que se revela en el último párrafo, sino que se revelan un poco antes, tal vez. Siempre hay una sorpresa, pero no es la última palabra. Entonces, no es como esos cuentos lateros que uno lee y finalmente la última frase lo salva. No, no, no. Aquí hay algo interesante. Hay una reflexión teórica, pero puesta en un sentido muy, si se quiere, entre comillas, sencillo, accesible, ¿no? Mis cuentos favoritos, yo debo decirlo acá, son La Quimera, que creo que es el mejor de todo el cuento, de todo el libro, que ya ha sido publicado en una antología anterior, y Cabeza de Chancho, me son mis favoritos, ¿no? Si yo tuviera que elegir dos para llevarme a una isla, como le preguntarían a alguien en un concurso, yo me llevaría esos dos cuentos de Jesús Diamantino. Y también su adorada Patricia Esteban Erlés aparece acá, no solo porque el primer cuento está dedicado a ella, sino que también porque Diamantino encuentra el horror, lo sobrenatural en el espacio absolutamente cotidiano. Aparecen calles de Santiago, barrios de Santiago, en donde el terror, el horror se hace cuerpo, se corporiza en nuestras calles, ¿no? Es un poco lo que hacen los argentinos mucho con su literatura, con sus historietas. Diamantino hizo horrorizable el entorno cotidiano de Chile, el metro de Santiago, el barrio Brasil, la Alameda, es decir, pone en situación terrorífica u horrorífica, si se quiere, a personajes chilenos cotidianos comunes y corrientes, locales. Y eso a mí me parece valiosísimo también. Y para ir terminando, porque tenemos otra invitada que tiene que hablar, y el público también tiene que hablar, quiero leer algunos fragmentos breves de algunos cuentos que me gustan a mí. Y, ¿no? Son los que más me gustaron. Pero voy a leer uno del Gran Pastor de los Gatos, que me gustó también harto. Dice así: en ese instante, los adultos comenzaron a salir de la casa en una larga fila que terminó por cercar la jaula. Vestían todos igual, con una bata gris similar a la que usan los enfermos en los hospitales. Mi tía parecía no verme, estaba muy concentrada mirando la masa gatuna. Nosotros observábamos en silencio, vigilados por la señora de pelo canoso. Luego ella misma nos pidió que nos sentáramos frente a la pantalla. El proyector se encendió. Muchos niños gritaron cuando apareció ante nosotros el Gran Pastor. La fila de adultos seguía inmóvil alrededor de la jaula. Es decir, el terror sectario también está presente aquí de algún modo en esta extraña secta, de la cual no voy a revelar más secretos, por supuesto. A mí soy bueno para dar spoilers, me gusta contarlo todo, pero me voy a reprimir. Crepúsculo. Aquí hay una relación, como dice Fran en el prólogo, de intertextualidad entre los cuentos de Jesús y la película Crepúsculo, pero él cita muchos libros que expanden, no sirven para identificar exactamente lo que pasa en el cuento, pero sí expanden la visión del lector o la lectora y lo ponen en situación. Eso es muy interesante también. Y ojo, no hay ninguna alusión directa ni nada se parece a su gran amado escritor Lovecraft, y eso también es valioso, porque uno esperaría de alguien que ama tanto a Lovecraft que todos sus cuentos huelan a Lovecraft. En cambio, los de Diamantino no sucede aquello. O sea, Stephen King y Lovecraft están ahí, presentes, pero no en primera, no adelante.
Entonces, en este cuento, otro pequeño texto de Crepúsculo. Una noche soñé que mi guagua me hablaba. Me decía que tenía hambre y que me comería por dentro. Desperté sudando y con el estómago ardiendo. Al final, al final decidí contarle a la tía Marta y ella me acompañó a un policlínico cerca del liceo. ¿Se fijan? Ahí hay otro tono. También esta cosa, el embarazo visto como algo teratológico, como ya lo hizo Polanski en su momento, es revisitado aquí de otra manera por Diamantino. Y para ir concluyendo ya, mi favorito, por supuesto, Quimera, dice así. En el centro había 2 camillas de metal, una de ellas ocupada por un cuerpo desnudo. No reconocí inmediatamente a Maida. Su cabeza estaba con el cráneo abierto y desprendida del cuello sus miembros delicadamente cercenados, unidos unos con otros solo para mantener la simetría. Y el último, texto breve, es de Cabeza de Chancho, que a mí me pareció increíble este cuento. De niña, Agustina había escuchado a su tía Leonora hablar del Cabeza de Chancho. Recordaba a la mujer sentada bajo el parrón con la frente sudorosa, abanicándose con una de sus revistas de costura, hablando con voz lastimera, arrastrando cada palabra, como un monólogo incrustado en las tinieblas del Alzheimer. No, un libro diverso, como decía Fran, muy diverso en sus acercamientos al terror, muy con una escritura simple, directa, llana, pero no por ello menos compleja, y que revisita el terror desde lo chileno, desde lo nuestro, desde lo cotidiano, como lo hace Patricia Esteban-Irles, ¿no? Y que pone situaciones absolutamente comunes que de pronto surge el fantástico, lo extraño, lo siniestro, ¿no? Eso de lo que habla Freud, eso siniestro que aloja en aquello que era súper cotidiano, en aquello que era súper común y que de pronto un día nos es completamente ajeno, nos es completamente poco común y por ello siniestro. Eso van a encontrar en Horrores, Cuentos extraños y perturbadores de Jesús Diamantino y bueno, después seguiremos hablando en la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A mí me hace mucho, mucho sentido lo que tú dijiste y efectivamente, es decir, acá, para quienes no sepan que Jesús Diamantino es académico, ni siquiera se van a enterar a través del libro. Y eso a mí me parece maravilloso, de verdad que me parece maravilloso. Y para seguir escuchando a las personas que hoy día nos acompañan, vamos, Verónica, ¿no? Verónica Barros, vamos con tu lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, y gracias a Francisca también y a Carlos por estas lindas y generosas interpretaciones y visiones del libro de un querido amigo y colega. A mí me llena de emoción poder tener el honor de estar acá leyendo, presentando, analizando esta obra. Bueno, y además tengo que señalar que junto con ser un gran amigo y colega, es mi maestro, porque si yo hoy día hago cursos de terror es gracias a que él ha sido generoso en la entrega de sus conocimientos y guía. Una de las, yo no soy escritora, pero a mí una de las cosas que más me gusta oír son discursos. Así que yo le dediqué un discurso al autor, que dice así. Hilario Rodríguez, en el prólogo de su libro El Museo del Miedo, nos indica lo siguiente: el terror escarba en el pasado o en las partes más recónditas del alma humana, siendo por tanto un género donde lo que se destapa es una parte importante de la intimidad de cada uno. Y me pregunto, ¿qué otro género vulnera y exhibe con tanta precisión aquello que preferimos mantener en la oscuridad? ¿Y qué otro género nos permite transitar por el intelecto, los sentimientos, los recuerdos, los deseos, con una libertad grotesca y desvergonzada, esa misma que la sociedad intenta desesperadamente limitar? Después de una lectura hambrienta de Horrores, Cuentos extraños y perturbadores, de Jesús Diamantino, no dejo de pensar en esa exhibición del alma humana, en la tarea de escarbar incluso en aquellos espacios poco explorados, desafiando el orden lógico y aludiendo constantemente al desamparo y al peligro. La obra de Diamantino se ofrece generosamente en la figura de 7 relatos. En su mayoría, los cuentos nos trasladan a un escenario infanto-adolescente, desde una lectura adulta. Juventudes truncadas, imaginativas, obsesivas, desquiciadas e ingenuas. Formas de interpretar la realidad con los aún escasos elementos que tenemos cuando somos niños. Entonces, la lectura de este libro me obligó a preguntarme cómo veía yo el mundo cuando era una niña. ¿Cómo entendía las cosas?
cómo entendía las situaciones, las noticias con las que mis padres se espantaban y yo trataba de imitar su impresión sin comprender del todo lo que estaban sintiendo. ¿Cómo puedo sentir lo que no comprendo o lo que no recuerdo? ¿Cómo siendo una niña puedo comprender lo que significa entrar a una secta sobrenatural, a una casa prohibida o a un secuestro macabro? Si, siendo una niña, no tengo aún ni el vocabulario que me permitirá conocer este mundo difuso. Y es ahí, en esa incapacidad de comprender del todo lo que me está sucediendo, donde radica el horror. Jesús nos muestra las crueldades de los seres humanos a través de ese juego, el de una niña sádica criada por una madre invadida por una monstruosidad del miedo, la de una sobrina ingenua y bondadosa que trata de acompañar a una tía enloquecida, la de un adolescente amante de los vampiros o un escritor solitario que ya debió haber reconocido el límite entre lo real y lo fantástico y no logra hacerlo, la de una historia macabra e inconexa que solamente puede habitar en niños que cursan octavo básico, la de adolescentes secuestrados intentando complacer incluso en esa situación extrema a sus padres negligentes y lejanos, la de una joven universitaria que nos permite transitar en su inconsciente, que es insoportablemente borroso, confuso, adolorido y traumatizado. Y entonces, cuando termino esta voraz lectura de los relatos, no puedo sino preguntarme, ¿cuál es el rol que nosotros, los lectores, jugamos frente a textos como estos? Entonces busco en la teoría de lo fantástico y recuerdo que uno de los objetivos del terror es hacernos reflexionar sobre la realidad y sus límites, y que busca ante todo desequilibrar la estabilidad de lo cotidiano y transgredir. Pero Jesús nos ofrece algo más. Si bien hemos construido monstruos porque tenemos la seguridad de que podemos matarlos, ¿qué pasa cuando no podemos, o es más, no queremos eliminarlos? Y es así entonces como Jesús nos traslada y nos invita a un escenario que está poco explorado. ¿Y si el monstruo es un ser que amo, como mi hija Rosalba? ¿Y si el monstruo vive dentro de mi ser? ¿Y si el monstruo es aquella persona que admiro? ¿Y si queremos inventarnos un monstruo y creer en él, aunque eso no exista, como le pasa al Guille en la casa de Cabrera? Entonces, no puedo sino pensar en que Jesús no es solamente un escritor, sino además un profesor. Esa dualidad hermosa que Francisca Solar describe en La belleza del horror, prólogo de horrores, que señala la amplia y diversa trayectoria de Diamantino. He tenido la suerte de compartir el ejercicio docente con Jesús desde el año 2013. Durante este tiempo he sido testigo de la forma de ejercer la pedagogía, no solamente la academia, sino que la pedagogía del profesor Diamantino. Y me ha llamado la atención aquella visión empática, reflexiva, desafiante, intelectual, innovadora y cercana que tiene al preparar sus sesiones y entregarse apasionadamente a la clase. Soy una convencida de que la constante vinculación con la adolescencia y la juventud ha permitido a este escritor conocer las particularidades de esta etapa del ser humano. En palabras de Vladimir Prop, el adolescente cruza un oscuro bosque lleno de peligros, dolores y desafíos. Es un camino que se inicia desprovisto de conocimientos y las herramientas que le permitirá tomar decisiones, conocer las dimensiones del peligro o la duración de los encantamientos. Los personajes de horrores están justamente atravesando este bosque oscuro, confuso, borroso, insólito y turbulento. Están dentro de un cuento de ficción que sale violentamente a la realidad y echa raíces en el alma humana, contaminando y dañando para siempre ese tránsito hacia la adultez. Diamantino pertenece así a ese grupo de escritores o directores que se han atrevido a hablar del terror en la infancia, de la monstruosidad de los padres y del daño que provocan. Patricia Esteban Erlés, a quien Jesús le dedica a Rosalba con su relato El juego. Mariana Enríquez con El chico sucio. Samantha Schwemling con Pájaros en la boca. Jennifer Kent con The Babadook. Noé con Clímax y la escena de la madre y el niño. O las variadas producciones cinematográficas que se llaman Mamá, Mama, Madre, o incluso Corre, protagonizada por Sarah Paulson. Gracias, Jesús, por ofrecernos el terror de una forma sencilla,
pero con un contenido que nos sumerge descontroladamente en las profundidades poco exploradas, horribles, extrañas y perturbadoras. Maravilloso, gracias, gracias, gracias. Mira, con eso comentario que tú nos diste, la verdad es que dan ganas de volver a leer el libro. Y aquellos y aquellas que todavía no lo tienen, altamente recomendable. Pero bueno, ya escuchamos a Fran, a Carlos, a Verónica, estas lecturas son muy, muy, muy interesantes. Ya nos abrieron la puerta, el apetito a esta lectura desde tan diversas miradas. Jesús, ¿cómo te sientes con estas primeras impresiones de tus colegas, amigos, esta gente que está aquí en estos momentos porque están celebrando tu libro? Estamos celebrando tu libro. Bueno, no sé, estoy que exploto de la alegría y la verdad estoy súper súper agradecido, o sea, me encuentro muy... la verdad es que uno como autor nunca lee este tipo de cosas, porque yo creo que la obra una vez que es escrita ya no nos pertenece del todo, ¿cierto? Ya le pertenece a los lectores. Entonces para mí es muy bonita esta experiencia de escuchar lo que los lectores, ¿cierto? En este caso los presentadores, sienten o interpretaron del libro. Y me siento, la verdad, muy, muy contento, ¿ya? Así que les doy las gracias y también entiendo, si es que alguno de los presentadores tiene alguna pregunta, cualquier cosa, podemos, yo creo, empezar por ahí un diálogo, si lo desean. De todas maneras, yo creo que Carlos tiene hartas preguntas, la Fran, ¿no? Pero yo quería hacerte una pregunta. Cuando yo leí los cuentos, la verdad es que hay muchos momentos en que yo me incomodaba, ¿no? Un poco Vero Danes, pero no lograba comprender esa incomodidad porque, claro, estaba apelando a una Paloma que no es la que ahora está aquí de 50 años con toda su experiencia, ¿no? Sino que estaba apelando a una Paloma que estaba pero muy, muy, muy atrás, ¿no? Y eso, ahora que Vero lo dijo, yo creo que va a permitir que uno entre en los cuentos con una mirada distinta, ¿no? A mí me gusta leer los prólogos de los libros, creo que esas cosas también nos ayudan. Hay gente que no lo hace, pero yo, ese momento tú lo visualizaste o simplemente cuando ibas escribiendo no te diste cuenta que estabas hablándole a tan distintos rangos etarios con tus cuentos, que estos cuentos los puede leer cualquiera, un adulto, un adolescente, un joven, una joven, ¿no? Es muy, muy, es una de las características de todos los cuentos del libro completo, que eso a mí me parece que es un logro maravilloso dentro de la continuidad de los cuentos, ese peso que tiene cada uno, que le hablas a todos los públicos, a todas las edades también. La verdad, bueno, muchas gracias por tus palabras, Paloma. La verdad es que no pensé mucho en eso, pero lo que sí pensé es que yo creo que una gran cercanía que uno debería tener con los lectores de terror principalmente, es esa cercanía, y ahí yo creo que está Stephen King oculto, ¿no? No lo menciono directamente, porque creo que ya se ha escrito bastante sobre Lovecraft, sobre Stephen King, y la verdad me costaría mucho, y para mí sería una especie de desafío demasiado grande que no quiero explorar, tratar de escribir algo de tintes cosmogónicos, por ejemplo. Pero lo que sí soy consciente de que el terror es cotidiano, y el horror está ahí, en todas partes. Entonces yo creo que eso es algo que aprendí de cierta forma siendo un lector voraz de Stephen King. Y creo que una de las cosas que más admiro de King es precisamente eso, que el horror, los monstruos están a la vuelta de la esquina, están en el mismo barrio, están en la misma ciudad, incluso están en la misma casa, están en la misma familia. Y yo creo que eso es el horror desde mi lectura, ¿ya? Creo que más que pensar, yo creo que es fundamental pensar siempre en los lectores, pero yo creo que aparte de eso, mi interés tiene que ver con mostrar el horror en los espacios cotidianos. Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, sí. Yo creo que justamente lo que estás diciendo tú y lo que respondió Jesús es justamente lo que yo veía en él, ¿no? Esta cosa de lo teratológico es cotidiano, lo teratológico es familiar. Pensemos en cosas horribles como la pedofilia, por ejemplo, las violaciones ejercidas al interior de la familia. Si eso no es horroroso, eso es lo peor, lo más horrible que puede pasarte, que la unidad
que debe cobijarte, que debe protegerte, se convierte en el horror. Y eso está aquí en el libro. Entonces, justamente, quería preguntarle a Jesús, ¿cómo hace cómo funciona este académico cuando escribe? Se olvida del académico, es alguien que siempre o reflexiona mucho las tramas, ve qué elementos poner y sacar, ve mucho ¿no es cierto? Su escaleta, la revisa muchas veces antes de ponerse a escribir, o es algo natural que fluye y luego corrige, o está el académico ahí diciendo, no, eso no debes hacerlo. Por ahí vas bien. ¿Cómo es esta lucha entre el demonio académico y el ángel fanático, el fan de terror? Por decirlo en una cosa simple. Claro, yo creo que el demonio académico es muy tenebroso. Yo le tengo mucho miedo al demonio académico. Entonces, por eso intento tratar de ocultarlo lo máximo posible. Y la verdad, cuando escribo, me disocio un poco de eso, pensando siempre en los lectores y en lo que yo disfruto, cuáles son mis goces como lector. Porque antes que escritor, yo soy lector. Por lo tanto, a mí el terror, si hay algo que me fascina de Patricia Esteban Herlés, o de Stephen King, por ejemplo, es la construcción del horror cotidiano. Mariana Enríquez también lo trabaja, ¿cierto? Pero yo creo que pienso, de esa manera me disocio. Y ahora, como ya hablando como cuestiones más técnicas, yo planifico mucho mis cuentos, me demoro mucho en escribir. Ya, todos mis textos, ya sea novela o cuentos, me demoro mucho porque me preocupo mucho de las secuencias narrativas, me preocupo mucho de los elementos que deberían estar ahí con algún sentido, pero eso son cosas técnicas que uno va puliendo y siempre va aprendiendo como autor, y por eso yo sé que aquí hay muchos alumnos que escriben, ¿cierto? Y por eso sigan escribiendo. Yo creo que la escritura, y como dice la Fran, una escritora que por cierto admiro muchísimo, ¿cierto? Muchísimo, la he estudiado también, entonces... Literalmente, creo, sí, literalmente. y yo creo que el terror, ¿cierto? Se debe seguir cultivando y no tener miedo a mostrar el terror como uno lo visualiza también, porque eso es lo bonito y la diversificación del horror. Pero yo creo que lo disocio, Carlos, a través de poniéndome, digamos, en la investidura de lector, más que académico. Sí. Yo Gracias. quiero tomar esa última línea que dijiste, y además tomando un poco la reflexión que hizo Carlos, muy buena, de esta separación, de esta diferenciación que hace Carlos entre el terror sustancial y el terror paranormal, ¿cierto? Que es tan interesante, tan interesante. Uno podría decir, así, haciendo un análisis, ¿no?, muy somero, muy trivial, decir, bueno, el terror en lo cotidiano debería estar más cercano al terror sustancial que al terror paranormal, ¿sí? Insisto, así como en una mirada muy trivial. En ese sentido, ¿te gusta más un terror que el otro? Pensando que buscas el terror en lo cotidiano, ¿te gusta más el terror sustancial que el paranormal, o estás cómodo con ambos? Yo creo que acá voy a revelar algo que nunca lo digo, ¿eh? Ah, Voy a diablos. salir del closet de los gustos del Que terror. quede grabado este momento de la charla, Sí, quiero que está quede siendo grabado grabado. esto está siendo grabado, Todo sí, va a grabado, ser, todo va a ser grabado. divulgado, La verdad, perdón. la verdad es que a mí me gusta mucho más el terror real, me gusta el terror sustancial. Me fascina en el cine, me fascina en la literatura, y el terror sobrenatural también me gusta, pero particularmente lo fantasmagórico, que nunca lo he incursionado en estricto rigor, porque creo que hay una sutileza muy complejas, digamos, para mostrar lo fantasmagórico. Bueno, la Fran lo hace de forma espectacular en su última novela, esa novela gótica maravillosa, pero lo sobrenatural, digamos, no me siento tan cómodo ahí, pero sí me siento muy cómodo en la cotidianidad del horror. Eso despierta mis mayores gustos, eso despierta, digamos, eso, digamos, para mí es mucho más potente personalmente, pero me siento mucho más cómodo ahí, en ese ámbito. Está muy bien. Jesús, tengo 3 preguntas, te las voy a decir y tú ves cuáles quieres contestar. En primer lugar, me llama tremendamente la atención esta belleza gráfica, la portada de este libro, ¿cierto? Esta fotografía, la tipografía utilizada, el uso del color. Te confieso que mi hijo de 11 años lo vio ayer y me dijo, mamá,
voy a quedar traumado esta noche, solo por ver la imagen inicial. Entonces, esto por una parte, preguntarte en el fondo respecto de este diseño y la vinculación que tiene con el texto. Y dos preguntas más, ya que yo me preguntaba en este discurso cuál es el rol que tenemos nosotros como espectadores. Bueno, ¿cuál crees tú que es el rol que tenemos como lectores o espectadores frente al terror, a este tipo de historias que tú nos presentas? Y por último, tienes que recordarlas allá, y por último, en La Casa de Cabrera se nos ofrece un terror que está dentro de nosotros, está en nuestro interior. No está afuera, no existe afuera, está dentro de nosotros, lo hemos construido nosotros. Entonces también me gustaría si pudieras hacer alguna reflexión en torno a eso. Muy preguntona, Gracias. perdón. Sí, no, gracias Vero, gracias por tus preguntas, las voy a responder en orden. La primera, ¿cierto? Respecto, acá hay dos trabajos, ¿cierto? Artísticos súper interesantes y que estoy muy agradecido también. Quiero darle las gracias al fotógrafo de esta imagen, al fotógrafo, ¿cierto? A Fabián Ortega y a Jimmy Reyes, que tienen una agencia que se llama Agencia Cool.cl, por cierto, para que los visiten. Son chicos muy, muy talentosos, y la foto de portada de esta muñeca es precisamente eso. Nosotros conversamos mucho sobre la portada, conversamos mucho sobre la imagen que yo quería, y esta imagen, por cierto, es la imagen del cuento que más me gusta, y al igual que la Fran, el cuento que más me gusta es Rosalba, el primero. El cuento que realmente a mí me encanta ese relato, y lo disfruté. Quizás me gusta mucho porque lo disfruté mucho escribiéndolo, y fue el que menos me demoré en escribir. Y también el diseño, sí, y el otro trabajo artístico, el diseño de la portada, es de Juan Manuel Neira, que es un diseñador también muy, muy talentoso, a quien agradezco también esta conjunción artística en esta portada, que habla, yo creo, a mí me encantó, estoy feliz, digamos, con estas letras, con esta muñeca, era más de lo que me esperaba. Y, por supuesto, el diseño de Cuarto Propio en general, pues la diagramación, ¿cierto? Todo, el libro en general, desde la editorial Cuarto Propio, es espectacular. Y respecto a tus preguntas, Vero, la segunda pregunta sobre qué es lo que deberíamos tener nosotros, o sea, ¿qué se esperaría de un lector de terror? Yo creo que en realidad se debería esperar lo mismo de cualquier lector, que es una mirada crítica, ya en torno a lo que se lee. Porque yo creo que el terror, y me acuerdo, y lo he conversado con Carlos, lo he conversado con la Fran también, tuve la suerte también de presentar un libro de la Fran, Prohibido Entrar, y en ese contexto, ¿cierto? Conversábamos sobre, yo creo que ya es un cliché decir, creo que es un cliché decir que el terror debe causar miedo, ¿ya? Yo creo que eso ya es un cliché. Así que la teoría, amo a Lovecraft, perdón Lovecraft, no sé si al cielo o al infierno, pero de que el miedo, digamos, es lo central para un cuento de terror, no estoy tan de acuerdo ahora. Pero lo que sí creo, ¿cierto? Que el terror debe incomodar. Debe tocar fibras que nos desestabilicen, que nos saquen de nuestra zona de confort y que nos hagan mirar, ¿cierto?, a nuestro alrededor y a conocernos también, una mirada interna también sobre nuestros propios miedos subjetivos, colectivos, y eso nos ayuda también. Es muy terapéutico el terror, porque el terror en el fondo, ¿cierto?, nos permite ver más allá, tal vez más allá que un relato realista convencional, porque el payaso It, por ejemplo, es la representación y la proyección de miedos y traumas, y todos tenemos traumas de alguna forma, y pocos de nosotros sabemos lidiar con ellos. Y yo creo que el arte es sanador, el arte es una forma de encontrar la verdad, y el terror, ¿cierto?, nos permite también llegar a ese camino. Pero y la última no me acuerdo, pero se me olvidó, te dije en orden, pero se me olvidó, disculpa. Respecto de La Casa de Cabrera, cuando el ¿Ya? terror se traslada dentro de, es una construcción interior. Sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, yo La Casa de Cabrera es un cuento que yo dedico a un escritor y un amigo que quiero y respeto mucho, que es David Roas. Y la verdad yo quise escribir, tenía la intención de escribir un cuento de una casa embrujada, pero no pude, porque me ganó la realidad. Entonces ahí me imaginé, ¿cierto? La idea de todos cuando niños, ¿cierto? Hay un lugar al que le tememos. Entonces yo imaginé la historia de estos niños que
construían un monstruo en su imaginación, ¿cierto? Hasta tal punto de situarlo en una casa determinada, y yo creo que tiene que ver mucho con eso, con la idea, ¿por qué tenemos la necesidad de crear monstruos? Porque nosotros también creamos monstruos, no es que los monstruos estén ahí, ¿cierto? Mary Shelley nos enseña simbólicamente y metafóricamente que los monstruos pueden ser creados. Entonces yo creo que la imaginación infantil, que no tiene tantos límites a lo mejor, es un espacio muy propicio para los escritores para poder mostrar estos miedos. De todas Sí, maneras. Gracias. es un espacio fértil. Yo quiero decir una última cosa. Un espacio fértil, claro, la adolescencia, la infancia son espacios fértiles para el horror, para que surja el inquietante. Yo creo que Jesús también, no solo de Patricia Esteban Erles, tiene influencias, por ejemplo, ya Mariana Enríquez, que es una, a mí me llama la atención que muchos escritores y escritoras hablan de Mariana Enríquez, pero muy pocos se refieren a ella como escritora de terror, como si fuera una vergüenza que fuera buena, pero escribe terror. No, salgamos del closet. Nosotros nos gusta el terror y hacemos terror. Basta de eso. Pero yo quiero decir también que yo no sé si Jesús ha leído a esta escritora, pero siento que mucha de su escritura tiene algo de eso, porque también María Fernanda Ampuero, una escritora ecuatoriana, tiene también esta idea de lo cotidiano y el terror en lo cotidiano, que es una escritora brillante que yo paso a recomendarles aquí a todos y a todas quienes nos están viendo. María Fernanda Ampuero, que ha publicado también en la misma editorial de Patricia Esteban Erles, que es Páginas de Espuma, que llega a Santiago, hay algunas librerías que lo tienen. Yo creo que Jesús, sin darse cuenta, está en esa punta de lanza latinoamericana con una nueva escritura de terror, en donde escritoras como María Fernanda Ampuero o Mariana Enríquez están ahí, llevando la delantera con un terror tan cotidiano, pero por eso mismo absolutamente terrorífico para mí cuando las leo, por ejemplo, ¿no? Así que más que mi pregunta era un pequeño comentario. Bueno, yo creo que ya vamos andando, vamos a empezar a abrir las palabras a la audiencia, a quienes nos están acompañando hoy día. Pero antes de decir eso, perfecto, si levantan la manito, yo voy a ir dando las palabras, pero tengo primero un comentario. Yo también creo que aquellas personas como yo que tenemos esta inclinación por trabajar, es decir, lo profesional, lo laboral en la lectura, ¿no? Uno va perdiendo el lector ingenuo. De todas maneras, llega un momento en que lo vas perdiendo porque ya te estás profesionalizando. Pero a mí me pasa que cuando me acerco a la literatura de terror, me pasa también cuando me acerco a la literatura de detectives, ¿no? A la novela policial, que también es un género que se ha visto así como bien de soslayo. Creo que hay una actitud de lectora ingenua. Yo me entrego a lo que estoy leyendo porque si no, no lo voy a disfrutar. Y hay algo que tienen estos géneros que son el goce, el deseo, el pasarlo bien mientras estoy leyendo. Me aterro, me perturba, me inquieta, como te digo, a mí me pasó con tus cuentos, Jesús, que hay algunos que, no, mejor no voy a ir, no quiero andar tanto. Pero claro, tiene que ver con todo lo otro que hemos conversado. Pero lo dejo así como sentado, ¿no? Esta situación de que uno se entrega de manera ingenua, parte con la confianza de que lo que va a leer ahí es algo que te tiene que sorprender. Y la primera palabra se la voy a dar a Carolina Heiremas, que voy a ser su intérprete. Ella me saluda, pero me dice, le gustaría preguntarte, Jesús, si los demonios internos que todos tenemos también forman parte de este libro. Se responde con lo que ya conversaba Verónica, ¿no? Y este cuento que acabas de mencionar. Y dice que nunca se va a olvidar cuando le preguntaste cómo es el monstruo que más aterroriza. Bueno, Carolina dice que llegó a la conclusión que ese monstruo es uno mismo, ¿no? Esa es la primera intervención de parte de Carolina, que está en trámite, así que la saludamos acá, autora también de la editorial, junto a Verónica y a Jesús. Abrimos las palabras. Julio, Rafael, a ver, voy a cambiar mi vista a galería para tenerlos a todos acá. Sí, por lo que yo puedo ver, está primero Julio, Rafael Enríquez y Mabel Barne. Esas son las palabras que están solicitadas primero. Ya, Julio, te damos la palabra. Muchas gracias, Paloma. Bueno, primero que todo, esperen, déjenme ponerme la cámara. Ahora sí, oh, no puedo entrar. Espera, no le di permiso a mi teléfono para entrar a la cámara. Disculpen que lo haga así, sin cabeza, sin cara, pero bueno, es más apropiado también al contexto que estamos, así que está bien. Bueno, primero que todo, Jesús, quiero felicitarte por
Julio, no te escuchamos. este libro. ¿No me escuchan? Ahora Pero- sí. Ah, chuta, ya. No, primero que todo quería felicitar a Jesús por este lanzamiento, por este libro. Aunque no lo he leído todavía, sí he leído otros relatos que aparecen en otras antologías y bueno, ya estoy con todo lo que escuché de quienes presentaban, ya estoy con muchas ganas de leer ese libro de hincarle el diente. Y bueno, mi pregunta para Jesús va desde la perspectiva del proceso mismo de escritura, desde la artesanía de la escritura. Hay una cosa de la que no hablan mucho los escritores, y porque yo creo que también es una cosa que les causa un poco de miedo, de temor, que es las influencias. De alguna forma u otra, aunque tratemos de esconderlo lo más posible, siempre aparece la huella de escritores, de escritoras que nos influyen muy, muy fuertemente en nuestra propia narrativa. Y bueno, como digo, he leído muchos relatos de Jesús a lo largo de los años, de muchos años, y claro, yo he notado también esa impronta, ¿no? Esa matriz de algunos autores, y he visto que va evolucionando y cambiando. Entonces ahí le quiero preguntar a Jesús, ¿cómo vives esas transiciones, esos cambios de horma, de alguna forma, de esas influencias, y cómo tratas de arrancarte de ellas también en tu relato? Hola Julio, muchas gracias por tus palabras y tu pregunta. Mira, en realidad para mí no es tan difícil decirlo, ¿eh? Yo siempre lo digo con mucho orgullo que yo me siento muy influenciado por muchos escritores, pero particularmente me siento muy influenciado por los escritores españoles, particularmente. David Roas, Patricia Esteban Erles, Emilio Bueso, Juan José Plans, en fin, porque mi escuela teórica es una escuela española, por todo el vínculo que yo tuve, digamos, en los grupos de estudio en los que estoy, y en esos mismos grupos de estudio, hace unos 10 años, empecé a leer a estos autores que realmente me encantaron. Y luego, ¿cierto? Empecé ya a leer escritores chilenos, ya que realmente para mí han sido también una referencia. Está, por supuesto, Carlos Reyes acá, la Fran Solar, ¿cierto? Que particularmente, digamos, esa visión gótica de la Fran, creo que es algo que a mí también me ha influenciado muchísimo. Y por otro lado, ¿cierto? Creo que también Francisco Ortega, pero en realidad yo creo que el tema de la cotidianidad, yo creo que la autora que más ha influenciado en mí es Patricia Esteban Erles. Yo creo que es una autora que admiro mucho y es una autora que sabe construir el horror y situar el horror en espacios cotidianos. Y eso técnicamente creo que me acomoda más y he aprendido más como lector por mi gusto y a esa construcción. A mí me encantaría crear, digamos, una novela gótica, a lo mejor fantasmagórica, ¿cierto? Como lo hace la Fran o los cuentos de Carlos también, ¿cierto? Del cadáver de realidad, de la realidad, ¿cierto? Que son cuentos, digamos, surrealistas, ¿cierto? Que sí rozan en gran medida el terror cósmico, pero no tengo esa habilidad, ¿cierto? Lo tengo que reconocer. Mi habilidad está más bien, probablemente, si es que esa habilidad, en los espacios cotidianos. Y yo creo que Patricia Esteban Erles para mí y David Roas son los dos escritores que más me han influenciado. Excelente. Muchas gracias. Rafael, te escuchamos. Hola. Primero que todo, felicitar a la editorial, a Jesús por el lanzamiento de este libro. Y bueno, esperando también que me llegue pronto el libro. Y bueno, el tema es que quería consultarle por un asunto bien puntual. ¿Cómo mantener esa universalidad? Porque he escuchado conferencias de Jesús y siempre apuntando, y esta misma presentación apuntando a una cosa muy determinada. Tiempo de un relato, o por ejemplo Edgar Allan Poe, que es tan antiguo, mantiene viva siempre esa llama del suspenso, del misterio, del terror, no solamente en sus relatos, sino que en su poesía, y lograr mantener eso a través del tiempo y sostenerlo como una obra poderosa que nos conmueva, ya sea ahora, escribiendo en el siglo XXI, o escribiendo, no sé, en 1820 o 1910. Eso, gracias.
Sí, muy buena tu pregunta, Rafael. Hola, muchas gracias por estar presente y por tu aporte. Mira, yo creo, en realidad, sí, si bien mis cuentos son muy diversos, en realidad sí tienen una matriz, a lo mejor un tanto más oculta, qué sé yo, pero la matriz tiene que ver con lo cotidiano, con el horror cotidiano, y tiene que ver también con lo traumático. Para mí el tema del trauma, ¿cierto? Es algo muy interesante de abordar. ¿Ya? No lo digo porque a lo mejor no lo digo porque quizás Jesús Diamantino está lleno de traumas, sino que me llama la atención, digamos, eso dentro del ámbito del horror. Yo creo que, por lo general, las grandes películas de terror, desde Psicosis, por ejemplo, hasta Corre, como mencionaba Vero, son películas que surgen del trauma, el trauma como un fantasma que muchas veces evadimos, ¿cierto? Y yo creo que ahí está la universalidad, ¿cierto? De pensar, digamos, en el trauma, en esta herencia maldita, perversa, que nos persigue y que se transforma finalmente en lo monstruoso. Y algo también que yo siempre hago en mis cuentos es situar el lugar donde yo nací, crecí, que es Lampa, Batuco, digamos, el lugar de mi infancia, que ahí crecieron, digamos, ahí creció mi interés por el terror a través de mi abuelita materna que me contaba cuentos de terror. De ahí en adelante, todo lo que me influenció mi madre a través de comprándome libros de terror desde muy chico, pero en todos mis relatos, en todos mis textos, de una u otra forma siempre cito a esa Maine, o esa Providence, ¿cierto? Que sería Lampa, que sería el lugar donde bueno, no siempre la escenifico de la mejor forma, porque igual no, pero sí es un lugar que quiero mucho, porque es el lugar de mi familia donde yo crecí, donde se forjó finalmente, a pesar de la distancia con Santiago, donde se forjaron mis miedos y mi interés por el terror. Súper. También apuntaba el hecho de que, claro, lo que decía Rafael, podemos leer a Poe hoy día y nos pasan cosas. Podemos leerla. Yo creo que la lectura, el ejercicio lector, tiene la capacidad de que no tiene que ver con los momentos históricos, no tiene que ver con profundizar en el contexto histórico, a veces le hace que uno no lo disfrute tanto, como que quizás los teoriza, ¿no? Pero bueno, creo que Jesús tiene harto tiempo para adelante para saber si es que las nuevas generaciones lo van a leer con todo el placer de aquellos que ya hemos tenido la oportunidad. Ahora, Mabel Barnes, escuchamos tu pregunta. Mabel, ahí estás. Hola, sí, acá estoy. Gracias. Sí. Hola, bueno, hola a todos. Felicitaciones, profe, por su libro. La verdad es que primero agradecerle su generosidad en la entrega de conocimientos que tiene. Como estudiante de acá del profe he aprendido mucho acerca del tema del terror, así que agradecerle y felicitarle por eso. Escuchándolos a los presentadores, que me ha encantado escuchar a todos lo que han dicho, me aparece la idea de el terror como algo que toca fibras muy íntimas, muy personales, y por eso la relación con el trauma y todo aquello. Y me hace sentir que este terror nos gusta tanto porque nos hace sentir vivos de alguna manera. Entonces mi pregunta va hacia allá, profe. ¿Por qué un cuento? ¿Y cómo un cuento, siendo un formato técnicamente tan breve, mantiene esa fuerza y es capaz de provocar algo tan intenso? Hola, Mabel, muchas gracias por tu presentación, o sea, digo, por tu pregunta, perdón, y wow, o sea, no sé cómo responderla inmediatamente, que es muy compleja, ya creo que es muy complejo, pero yo creo que en una primera instancia, yo creo que el relato breve nos permite capturar instantes, ¿ya? Y yo creo que muchas veces el horror tiene que ver con instantes que se viven, ¿ya? Con instantes. De repente, por ejemplo, hay un cuento que es Cabeza de Chancho, que es un cuento que me perturbó mucho escribirlo, mucho. La verdad, tuve pesadillas con ese cuento. Ese proceso fue muy doloroso como emocionalmente escribirlo. Y hay un momento que a mí, por ejemplo, hay un momento que a mí personalmente me da mucho susto y me inquieta bastante, que es cuando yo, quizás puede sonar muy vulgar a lo mejor o pedestre, pero cuando yo duermo una siesta, por ejemplo, si duermo una siesta a las 5 de la tarde, pero cuando yo despierto en el umbral entre la luz y la noche, despierto en una especie de abismo. Siempre me pasa y es terrible.
Entonces y es un instante, son apenas, ¿cuánto? Unos minutos en que estamos en esa vigilia, ¿no? O que estamos, digamos, en ese momento en que no sabemos cuál es la realidad, si es de día, si es de noche. Y yo creo que el terror en el cuento breve tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho con capturar aquellos instantes que son siniestros y que después nos vamos a olvidar, pero que en algún momento va a aparecer, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí va el tema. O sea, sé que es muy compleja tu pregunta, Mabel, porque Mabel es una lectora también muy crítica, también muy talentosa como escritora, pero claro, yo creo que el formato breve, ¿cierto?, permite capturar instantes de horror en los que estamos constantemente, con los que nos estamos encontrando tradicional, o sea, digamos, de forma muy cotidiana también. Sí, pensaba en continuidad de los parques, ¿no? Que podría ser perfectamente literatura fantástica, pero yo no sé si alguien lo pasa bien leyendo esos cuentos, que es muy cortito, pero uno no sale indemne de esas lecturas, ¿no? Daniela Valenzuela, ¿tu pregunta? Sí, hola. Bueno, primero que todo, voy a felicitar al profe, que bacán, estoy muy ansiosa por leer los cuentos. Y mi pregunta va más que nada enfocada como al ejercicio de escritura. ¿Cómo funciona, profe, el tema de lo prohibido en el sentido como de aquello de lo que no se debe escribir? Como cuando dicen los niños no se tocan. eh, ¿Tienes algún tipo de limitación cuando escribes? Quizás algo como una censura inconsciente o no. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu pregunta. Súper buena, súper buena. Y yo creo que eso es algo con lo que los escritores tenemos que lidiar siempre, especialmente en el terror. Porque el terror es violento, en sí el terror es violento. El terror te saca de tu zona de confort. Y eso es porque toca fibras emocionales muy complejas, ¿cierto? Personalmente, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, o sea, no es que me cueste, sino que eh, yo decido, digamos, no mostrar imágenes o recrear imágenes directamente terribles, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, desde un abuso, violencia sexual, violencia doméstica, ese tipo de cosas que yo considero que son aberrantes en la vida real, ¿ya? Yo evito, digamos, como trasladarme ahí, ¿ya? Y mostrarlo. Pero más que una censura, una autocensura, tiene que ver porque a mí me gusta mucho la sugerencia técnicamente. Y yo creo que, por ejemplo, el cuento Cabeza de Chancho tiene mucho de eso, mucho, digamos, de a un abuso subrepticio, ¿cierto? Un abuso que está por debajo, un trauma que tiene que ver con el abuso. Pero por eso sufrí mucho también con ese cuento al escribirlo. Pero muy distinto, por ejemplo, a la violencia que se utiliza en pos de una anécdota que puede ser muy perversa, pero que finalmente termina teniendo un sentido un poquito más juguetón, como en el caso de Rosalba, por ejemplo, que es mi cuento favorito. Pero en ese sentido yo creo que el terror tiene que ver un poco con eso, y lo he conversado con varios colegas, muchos amigos, que en el fondo, técnicamente yo creo que el terror tiene sentido, o la violencia, por ejemplo, o el gore, o lo sexual, qué sé yo, tiene sentido para una historia, siempre y cuando aporta la historia, ¿ya? Si no es accesorio. Y eso ya es un espectáculo que quizás no es tan significativo, digamos, por lo menos para mí. Si es que alguna vez hay algún elemento un tanto perturbador, terrible, prohibido, a lo mejor, qué sé yo, como este paganismo contemporáneo que tiene que ver con los tabúes sociales, si hay algo de mí en mi literatura, es algo un poco inconsciente o a lo mejor conscientemente velado. Pero eso es porque es una elección propia. Pero no creo yo no estoy de acuerdo un poco con la censura ni nada de eso, es más bien una elección. ¿Hasta dónde podemos llegar con el terror? Es hasta que, como escritores, nosotros nos sintamos también compenetrados con ese terror, yo creo. Qué buenas las preguntas. Acá hay una intervención antes de darle la palabra a Jimena del Solar, alguien que dejó su pregunta en el chat, Cristina Asca, ¿no? Dice, felicitaciones Jesús, mi pregunta es la siguiente, desde la perspectiva del autor y también del lector, dentro de la narrativa terrorífica de estos relatos, ¿qué es lo que más horror provoca?
desde una aproximación más interpretativa y sin intención de spoiler, por supuesto. Yo creo que tiene que ver con enfrentarse con los fantasmas y los monstruos que uno mismo crea. Yo creo que ahí esa es la clave, ya en el fondo, porque el monstruo, para mí, el monstruo es una construcción. Yo sigo la enseñanza de Mary Shelley, ¿cierto? Hasta el final. El monstruo no surge de la nada, ¿ya? Los monstruos se crean, ¿ya? Y por ejemplo, lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, Fran, la Fran, el Carlos, lo saben también como escritores, que en el fondo el fantasma a lo mejor de una historia no es necesariamente lo terrorífico, lo monstruoso, pero quizás la razón por que el fantasma aparece, eso a lo mejor sí es lo monstruoso, ¿ya? Muchas veces los monstruos son humanos y no necesariamente sobrenaturales. Y yo creo que eso tiene que ver más o menos, en mi libro intento mostrar eso. Sin duda. Bueno, y la última palabra es Jimena del Solar. Jimena, ¿estás? Te estamos invocando. Jimena, ahora sí. Jimena. No está Jimena. O no sé, Jimena parece que tiene problemas con tu conexión porque no te vemos ni te escuchamos. Pero bueno, la verdad es que Jesús, de parte de Marisol Vera, editorial Cuarto Propio, es una maravillosa aventura poder tener estos cuentos en nuestro catálogo editorial. Infinitas gracias por haber contado con nosotras. No sé si Carlos, Fran, Lavero tienen algún comentario que ¿Cómo decir. hablo? ¿Cómo puedo hablar? No cacho. Jimena, ahí se te escuchó. Ahí estás hablando. Ahí está Jimena. Ahí te escuchamos. Ya, por fin me escuchan. Apúrate, Perdón, Jimena, que tenemos que ir a tomar once ya. Sí, perdón. No, yo quería obviamente saludar a Jesús, felicitarlo por el lanzamiento y preguntarle sobre qué cosas le inspiran a nuestro querido autor. Yo tengo el libro adquirido el día de hoy. Todavía no he podido iniciar la lectura, pero tengo muchísimas ganas y ese va a ser mi súper placer nocturno de hoy, iniciar la lectura de este libro. Y quería preguntarte por las cosas que te inspiran, de dónde vas sacando tus historias. Por ejemplo, se hace mención a la variedad de escenarios, como decía Fran Solar, que aparecen aquí en esta selección de relatos. Entonces, claro, yo me preguntaba, y toda esta variación de escenarios, obviamente corresponden a la misma versatilidad de tus propias lecturas, de tus propios intereses que son muy amplios, pero luego cuando empiezas a escribir las historias, ¿qué cosas te empiezan a dar en esta historia en particular? ¿De dónde salieron los chispazos que encendieron finalmente la construcción de los relatos que aquí vamos a disfrutar? Yo creo que, gracias Jimena, ya también muchas gracias por estar en la presentación y por tu pregunta, pero yo creo que en realidad la influencia, o digamos lo que me motiva a escribir estos textos, lo que me motivó a escribir estos textos son principalmente mis miedos, y particularmente, y esto me disocia más con respecto a lo que decía Carlos, me disocia aún más, digamos, de lo académico, pero convencionalmente de literatura, quiero decir, pero mis referentes principales quizás son el cine, y no necesariamente, o las series de televisión, y no necesariamente, digamos, los autores, digamos, más canónicos. Mi escritura es muy visual. A mí me gusta mucho la acción más que, digamos, las descripciones demasiado engorrosas, ¿ya? Y eso se lo debo mucho al cine. Yo creo que el cine de terror en general es una fuente de inspiración muy latente en mí. Muy bien. Bueno, estamos ahora en el momento del sorteo del libro de todas aquellas personas que participaron. A Jimena ya tiene su libro, así que no la vamos a incluir. ¿No? Ahí sí. Estamos haciendo una lista para que Jesús diga un número así de simple. Hay una lista con todos los que participaron, ¿no? Dame un segundito. Aprovecha tú, Jesús, de despedir, de saludar a la gente que te acompañó hoy día para que yo pueda ver lo del sorteo. Sí,
Sí, muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, invitarlos a que se adentren en estos horrores, ya que son para ustedes, finalmente. Y les agradezco infinitamente no solamente a los lectores, a las personas que están acá, particularmente, por supuesto, a Editorial Cuarto Propio, que para mí es un privilegio publicar con ustedes. Pero le agradezco en esta oportunidad mucho a Fran, a Lavero, a Carlos, ¿cierto? Autores, amigos, colegas que quiero y admiro mucho. Así que muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti también, Jesús. Muchísimas De nada, gracias. Jesús, encantada. mira el número del 1 al 7. El 6. Ya, Rafael, que fue el primero y lo puse al final, así que te llevas el libro. Bueno. Está muy Y dame contento, otro número que no sea el 6. El 2. Mabel. Mabel, ¿estás ahí? De nuevo invocando como Gracias. Mabel, Rafael, nos vamos a contactar con ustedes. Gracias. Editorial Cuarto Propio. El libro, la verdad es que desde la próxima semana va a estar en las librerías. Aquellos que ya hicieron la compra, desde el lunes, aquellos libros que tengan que ir autografiados, nos vamos a coordinar con Jesús, les vamos a avisar para que los vayan a retirar a la oficina. Si fue con despacho a sus domicilios, les vamos a avisar que durante la semana va a estar sucediendo todo esto. También va a estar llegando a las librerías. Lo más probable es que la primera librería que esté es Los Perros Románticos, ahí cerquita en Mosqueto de Bellas Artes, por si acaso quieren acercarse también a una librería pronto. De las otras librerías vamos a estar encargándonos, y sin lugar a dudas que esta obra recién empieza. Recién estamos empezando con Jesús. Estos cuentos están increíbles, increíbles. A mí me gustaron mucho. Y invitamos a todos, a todas, todos a que los lean, los disfruten, ¿no? Mi correo, por si necesitan alguna consulta, paloma.cuartopropio@gmail.com. Así que ahí me escriben. Mabel, Rafael, Verónica, muchas gracias, muchas ganas de verte. Cuando venga a Santiago, visítanos. Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy día. De nada, encantada. Carlos, también, muchísimas gracias, sus palabras, las intervenciones, cómo nos metimos en lo profundo de este libro. Un abrazo enorme a Carolina Heiremas, que está acompañándonos hoy día y como autora de la editorial, un abrazo especial. Y a todos aquellos que nos acompañaron hoy día, muchas gracias. Jesús, este libro tiene que empezar a circular, tenemos que movernos, tenemos que irnos a Buenos Aires juntos un día todos para que podamos presentarlo allá. Creo que esos son los pasos definitivos y de todas maneras. Se viene la primavera del libro, se viene la furia del libro, ahí vamos a estar conversando, ojalá ya presencialmente, todos vacunados, todos vacunadas, todos con sus pases de movilidad, todos con sus mascarillas, para que podamos disfrutar de horrores, cuentos extraños y perturbadores. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao a todos. Un placer. Gracias. Chao. Éxito, Jesús. Chao. Muchas Nos vemos gracias, en Argentina. Fran. Los 38 nos vemos en Argentina. Chao.